Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Cita de Libros. Esta semana estamos junto a María Jaksic, una de las editoras de Banda Propia, y vamos a estar comentando una de las novedades del catálogo de la editorial, que es este libro que tengo acá, que es La ciudad invencible, de la escritora uruguaya Fernanda Trías. Este libro ya se había publicado antes, esta no es la primera edición, pero Banda Propia lo reeditó y además agregó un ensayo que en las otras ediciones del libro no está. Entonces vamos a estar comentando este libro, que fue la novedad de mayo, si no me equivoco. Hola María, ¿cómo estás? Hola Emilia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí conversando contigo sobre Banda Propia y también sobre la novedad de este mes, que es este libro de Fernanda Trías. Bueno, hablando un poquito ya del libro, se llama La ciudad invencible. Yo al principio pensé que quizás se iba a tratar de Buenos Aires, de la ciudad, y dije, ¡oh, qué entretenido! Pero finalmente es un relato súper crudo que habla de una mujer que el libro está narrado en primera persona, que está un poco escapando de una expareja y de una relación tóxica y abusiva. Y el ensayo que viene después, una novela corta, y el ensayo que viene después también habla un poco de eso y habla también de la literatura escrita por mujeres, habla de feminismo, habla también de la representación de las mujeres en la literatura. Es un libro súper interesante. Entonces, lo primero que te quería preguntar es ¿por qué decidieron volver a editar este libro? ¿Por qué editar de nuevo un libro? Sí, bueno, lo primero que puedo decir, ¿cierto?, es que este es un libro doble. Es un libro que contiene una novela y un ensayo. Ambos textos dialogan muy bien y tienen un núcleo común que vuelve en este libro una escritura a dos tiempos, ¿cierto? Por un lado, esta novela que es sobre Buenos Aires, donde hay una protagonista, ¿cierto?, que relata esta ciudad precisamente no turística, de manera no turística, entrando a una forma de narrar una ciudad que ha sido además muy contada y muy ficcionada, tanto en la literatura argentina como en la literatura mundial, pero desde un lugar que es un lugar difícil de narrar, ¿cierto? Difícil de narrar porque lo que hace la novela de Fernanda Trías es indagar y en el fondo narrar las grietas desde un punto de vista literario que puede dejar una experiencia biográfica que está asignada por la violencia de género y el maltrato, ¿cierto? Y en ese sentido es un libro muy interesante, de una lectura que cautiva, porque lo que hay ahí es una narración nueva, una entrada nueva a una ciudad que se conoce mucho en la literatura, pero donde la ficción o la autoficción ingresa de un modo tangencial hacia las grietas, ¿cierto?, hacia las heridas, que puede dejar una experiencia biográfica de esas características. Esa novela fue escrita en el año 2012, hace bastantes años atrás, ya 10 años, ¿cierto?, de esa escritura, y el ensayo es un ensayo reciente del año pasado, por tanto, que aborda no solo la escritura de esa novela, sino también cómo esa escritura, esa experiencia de escritura se inserta dentro de otros ejercicios literarios que han sido parte de una trayectoria reciente de la narrativa contemporánea en América Latina, ¿cierto? En ese sentido, el ensayo, lo novedoso que tiene es tanto la mirada retrospectiva sobre esa escritura inicial de esta novela, La ciudad invencible, que toca un nudo biográfico de la autora, pero en donde en el ensayo lo que hace es conectar esa escritura y esa misma experiencia con una genealogía mayor, ¿cierto? Y lo que a nosotras desde el punto de vista editorial nos pareció muy interesante es que ese ensayo o esa reflexión sobre la escritura de las narradoras y narradores latinoamericanos sobre la violencia de género es un ensayo que todavía no estaba escrito de esa forma.
¿cierto? Por eso es un ensayo tan potente y la llegada a librerías y a las lectoras y lectores de Chile ha sido de a poco muy reveladora, ¿cierto? Porque dentro de ese ensayo aparecen muchas de las escrituras que son más leídas ahora dentro de la narrativa latinoamericana contemporánea, ¿cierto? Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, ¿cierto? Yendo un poco más atrás, Sara Gallardo, que escribió hace bastante, pero que ahora se la está leyendo muchísimo, ¿cierto? Silvino Campo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, por tanto, es un libro muy rico como volumen, porque en estos dos textos, ¿cierto? En la autoficción o la crónica ficcionada y en el ensayo hay un ejercicio por situar estas nuevas formas de narrar la violencia desde la literatura, ¿cierto? Ya no desde el testimonio, sino desde la pregunta por el ejercicio literario y cómo la literatura puede abordar y eventualmente generar los ambientes para que esos relatos tengan un lugar. Perfecto. Es muy interesante, creo yo, también que la novela fue escrita hace ya un tiempo, pero que igual está inserta en un contexto particular, donde los movimientos feministas en América Latina particularmente han llamado mucho la atención de los medios, algo que el feminismo se habla tanto en las universidades como en los espacios públicos, en todas las marchas y protestas se habla de feminismo, el gobierno habla de feminismo, entonces creo que también el ensayo va muy bien con la novela, justamente porque está dentro de un contexto en que es muy contingente. Eso me llama mucho la atención y justamente quería preguntarte si es que con la autora conversaron sobre ese tema, cómo fue la edición también con la autora. Mira, hay la historia editorial del libro, o sea, por una parte está la historia de la escritura, que es un poco lo que yo decía que ocurrió en estos dos momentos, ¿cierto? O sea, la historia de ella con estos textos como escritora. Pero la historia editorial de este libro sí es interesante porque La ciudad invencible es un libro que ella escribió por encargo para una colección que una editorial, Brutas Editoras, que en ese momento estaba dirigida por Lina Meruane, Alia Trabuco y Soledad Marambio. Y en ese contexto de esa otra editorial, a ella se le solicitó escribir un texto sobre Buenos Aires, porque esa editorial lo que hacía era trabajar en su colección Destinos Cruzados, textos sobre ciudades con escritores y escritores que no vivían, no eran originarios de esa ciudad, pero que podían narrar desde otros lugares la experiencia de esas grandes ciudades. Y bueno, es interesante el vínculo que desde la editorial tenemos con esa historia editorial, porque la colección Destinos Cruzados pasó ahora actualmente a banda propia. Es una colección de banda propia, la colección de crónica, que tiene el mismo nombre, ¿cierto? Destinos Cruzados, y por tanto el libro de Fernanda Trías siempre fue uno de los textos que estaba dentro del plan editorial de banda propia, ¿cierto? Pero fue un texto que después corrió su propia vida. Ella lo publicó después de manera autónoma, y bueno, cuando llegó el momento de contactar a Fernanda, este libro ya no iba a ser publicado dentro de la colección Destinos Cruzados, sino decidimos darle este lugar ahora en la colección contemporánea, y además publicarlo con este otro texto que dialoga de una manera muy interesante con la escritura anterior. Y respecto de lo que ha pasado como con el movimiento feminista y la salida pública, ¿cierto?, de la violencia de género a distintos espacios, en particular al mundo de la cultura y de las artes, porque además la situación que narra La ciudad invencible es una situación que está muy anidada en el campo literario argentino. Es un libro que se escribe antes de la existencia del Ni Una Menos en Argentina, ¿cierto?, que Ni Una Menos surge en el 2015, y también del revuelo que generó internacionalmente el Me Too, ¿cierto?
Entonces, para nosotras nos pareció que tanto la novela como el ensayo funcionan como textos muy prefigurativos, ¿cierto? O reveladores de una necesidad que posteriormente se dio de narrar e incorporar dentro de la literatura misma, ¿cierto? No solo del debate público, sino del tratamiento literario, estas temáticas y particularmente experiencias singulares de violencia de género, pero no desde la experiencia del maltrato mismo, ¿cierto? Sino de cómo se narra lo que queda después, ¿cierto? O el tiempo de ese maltrato y de la violencia, ¿ya? Entonces, claro, desde la editorial El Interés, por publicar este texto viene de ahí, ¿cierto? Por un lado, desde la historia común que tenemos con Destinos Cruzados, pero por otra parte, retomando o considerando la importancia que este texto tiene para el momento en que hoy estamos respecto de los debates y las demandas de las mujeres respecto de la violencia de género. Perfecto. Ahora hablando un poco más de la editorial, quería preguntarte por tu carrera, ¿cómo empezaste tú en la edición? ¿En qué momento quisiste ser editora? Y también un poco cómo nació Banda Propia. Bueno, personalmente mi historia con los libros es larga. Antecede a Banda Propia, pero distintas experiencias. Yo fui librera, ¿cierto? Trabajé en otros proyectos editoriales antes. Me llevaron a encontrar en un momento un equipo muy bonito y muy interesante de trabajo, que es con el que trabajo ahora en Banda Propia, con Lorena Fuentes, Andrea Estefanía, y ahora un equipo que ha ido creciendo. Tenemos otras personas más que están trabajando con nosotras. Y surgió por el interés de hacer un proyecto editorial, por un lado enfocado a la narrativa latinoamericana contemporánea, con un énfasis en el Caribe también, y en el Caribe de otras lenguas. Por eso hemos publicado autoras que no habían sido publicadas antes acá, como Rita Indiana, hemos traducido a Edwidge Danticat en 2 ocasiones. Pronto viene un libro de Dion Brandt, también una escritora muy interesante. Y también nos interesaba trabajar una línea de escritura de mujeres del pasado, ¿cierto? Textos olvidados, a veces invisibilizados incluso, que pudieran tener una nueva circulación de manera fresca, ¿cierto? Y contemporánea. Es decir, una colección que nos permitiera leer la escritura del pasado de otras mujeres, pero como si fuesen nuestras contemporáneas. Y por eso esta colección, que se llama Perdita, ¿cierto? Es una colección que rescata la escritura de mujeres en distintas áreas de la creación, prologadas por escritoras contemporáneas. Es una colección que ya tiene 5 títulos, ¿cierto? Y ahora estamos también este mes, junto con Fernanda Trías, promocionando el último título de la colección Perdita, que se llama Siempre Adelante, que es un libro que reúne cartas, escritos políticos, documentos de época de Eleanor Marx, la hija menor de Marx, que nunca antes había sido compilada y traducida, ¿cierto? Y que ahora también es parte de nuestra colección, y eso es un trabajo que realizamos junto al investigador y traductor Ángelo Narváez, que también fue parte del proyecto de las cartas de amor de Rosa Luxemburgo, que también es un texto que circuló bastante dentro del catálogo de nuestra editorial. Y bueno, también ahí están las memorias de Alice Guy, un libro sobre Julieta Kirkwood, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Justamente quería preguntarte sobre ese tema porque encuentro que tienen un catálogo muy variado y muy propio, como lo dice el título de la editorial, nombre de la editorial, perdón. Entonces, ¿cómo empiezan estos proyectos? Por ejemplo, tienen el Dime Cuando Vienes, Cartas de Amor, de 1893 a 1910, de Rosa Luxemburgo. ¿Cómo ustedes empiezan un proyecto como esos, que son con escritoras que ya no están muertas? Y también, ¿por qué recuperar la escritura de ciertas mujeres? Ahí hay 2 vocaciones
que hemos conversado bastante dentro del equipo, por un lado, es que la colección Perdita sea una colección de investigación, ¿cierto? Es decir, donde principalmente lo que hacemos es buscar textos no publicados, ciertos textos que son interesantes para poner en diálogo hoy dentro del campo editorial contemporáneo, pero con dimensiones de la obra de las escritoras rescatadas que no son las más conocidas, ¿cierto? Por ejemplo, Rosa Luxemburgo es muy conocida por su trabajo militante y su trabajo como teórica política, ¿cierto? Pero la dimensión personal, que también nutre, por cierto, su escritura teórica y que es parte como de su biografía y de su vida, es una dimensión que no había sido publicada de esta forma y que además de esta forma permite entender muchos de los pasajes y muchas de las conflictividades que ella vivió a lo largo de su vida, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del libro de Julieta Kirkwood, lo que tratamos de hacer así, Julieta Kirkwood es una socióloga, escritora feminista de los años 80, que falleció muy tempranamente, muy joven, pero que dejó un corpus de texto muy importante tanto para su época contemporánea como para el feminismo posterior, ¿cierto? De hecho, a Julieta Kirkwood se la ha empezado a leer muchísimo a partir del mayo del 2018 y antes también mucho a través del trabajo de una filósofa chilena muy importante que es Alejandra Castillo, ¿cierto? Que ella, por cierto, leyó a Julieta Kirkwood en una clave muy interesante y generó un trabajo de lectura y de puente también generacional entre los años 80 y lo que empezó a ocurrir a fines de los 90 y los 2000. Creo que de biografía, el libro de Julieta Kirkwood es muy relevante y como lo mencionabas también para los movimientos feministas actuales ha sido muy releída, ha sido retomada, como también muchas autoras que quizás estaban más olvidadas y que ahora han sido retomadas. Sí, me faltó decir algo ahí que era lo que quería comentar del libro de Julieta Kirkwood, que Julieta Kirkwood, como es una escritora y autora muy leída dentro de cierta área de la escritura de mujeres y del movimiento feminista contemporáneo, es una escritura que circula, ¿cierto? Muchos de los textos de Julieta Kirkwood están disponibles en la web, ¿cierto? A través de la Biblioteca Nacional de Memoria Chilena, pero lo que hicimos en ese libro en particular fue armar una selección de textos a partir de preguntas contemporáneas que Julieta planteaba en su momento, pero que sirven para leer desde hoy a Julieta Kirkwood, ¿cierto? Una suerte de actualización de su corpus escritural, un trabajo que fue realizado por dos investigadoras de Julieta Kirkwood, Pirina Ferretti y Luna Foierati, y además ese libro contiene materiales que no estaban publicados antes y que fueron parte de su escritorio que ella tuvo en la Casa de la Mujer La Morada y que hoy están resguardados por el Archivo de Mujeres y Géneros. Entonces un libro que también contiene manuscritos de ella, ciertas fichas, notas biográficas, en fin, mucho material que permite entrar a ella de una manera que no conocía. Bueno, María, muchas gracias por esta entrevista. Les recomiendo leer La Ciudad Invencible y también recordar que este libro lo pueden encontrar en la librería Alma Negra, que tienen un catálogo muy variado. Y este libro también lo encuentran en Alma Negra, librería, está ahí. Y es un lanzamiento que vamos a realizar en el Centro Alameda, partiendo con esta actividad que después va a desembocar en otra serie de encuentros en torno al cine y la colección Perdita, que vamos a anunciar en los próximos días.